por esa gracia que Dios pone en nuestra vida. Están oyendo, ¿verdad? Bien. Sí, sí, le escuchamos. Es que no, Amén, estaba amén. todo para aquí para grabar. Okay, amén. Dios siempre pone gracia en nosotros y la gracia de Dios es grande y verdadera y bonita. Hoy quiero que hablemos de lo que son los atributos de Dios, los nombres de Dios. Ay, Hoy perdón, vamos a hablar de los pastor. nombres de Dios y vamos a hablar Perdóneme, de los atributos de Dios. perdóneme un segundo. Perdóneme un Ah, segundo. Antes de que usted continúe, yo quiero darle la bienvenida a Evelyn. Evelyn, mi estimada Evelyn, seas muy bienvenida. Me alegra tenerte acá. El Señor te bendiga. Gracias por atender este llamado. Y me alegra mucho que estés aquí. Amén. Buenos días a todos. Bendiciones para todos. Gracias, mi querida Evelyn. Evelyn nos acompaña desde Ecuador. Seas muy bendecida, bienvenida a esta plataforma, bendecida a tu familia, tus nietecitos que están hermosos, por ahí los he visto, están hermosos, y me alegro que estés acá. Seas muy bienvenida. Cualquier petición de oración que tengas, cualquier cosa que tú quieras comentar, mencionar, tienes los micrófonos abiertos, ¿vale? Perdón, Amén. pastor, por la interrupción, por favor, continúe. Ay, perdón, Evelyn, ¿quieres decir algo antes de continuar? No, nada. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Disculpe, pastor. Continúe, por favor, si es tan amable. no. Le doy la bienvenida, igual, yo le doy la bienvenida de aquí de Colombia hasta Ecuador. Qué bello es eso. Que siempre seamos una fraternidad, una hermandad, que nos amemos, nos queramos en la unión del Espíritu Santo de Dios, en el amor de Dios, ese amor agape, ese amor sin interés, ese amor sin ninguna mala intención, un amor limpio, un amor puro, un amor sincero, un amor que no se desvanece. Ese es el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree. Ese es el amor de Dios hacia nosotros, y de nosotros tiene que haber ese amor hacia nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a hablar de los atributos de Dios. Yo no sé cuánto sabemos o cuánto creemos de los atributos de Dios, porque hablar de los atributos de Dios es hablar de la personalidad de Dios. Vamos a hablar primero de los atributos y si me alcanza el tiempo hablamos después de los nombres de Dios, que es muy importante. Hablar aunque nosotros nunca vamos a conocer a plenitud a Dios, podemos tener una idea, Dios nos puede revelar ciertas cosas que nos alcanzan a nuestra fe y a nuestro entendimiento, pero hay cosas a veces de que Dios a veces no nos las revela porque esas van a ser reveladas en el cielo. Hablar del único y verdadero Dios es hablar del ser más sublime y más hermoso y más bello que ha existido, existirá y que será por siempre. Es hablar de Dios. Hay atributos que son incomunicables. Hay atributos comunicables de Dios. Y hay atributos soberanos de Dios. Y hay atributos morales de Dios. Por lo tanto, vamos a hablar de lo que son los atributos incomunicables de Dios. ¿Y cuáles son estos atributos incomunicables de Dios? Estos atributos fueron los que existen con Dios, existieron y existirán antes de la creación. Todos sabemos que Dios cuando crea el cielo y la tierra, ya están esos atributos en Dios, pero que no se habían dado a conocer. Uno, la deidad, autoexistencia. Dios no lo hizo nadie, ni nadie creó a Dios. Dios es por sí mismo. Sobre Dios no hay nada, sobre Dios no existe nadie. Dios es soberano, Dios es grande y a Dios nadie puede decir yo hice a Dios, yo creé a Dios. Porque la autoexistencia es la seidad de Dios. La palabra es aseidad, autoexistencia. Dos,
eternidad. Dios es eterno por siempre. La eternidad por eternidades existe en Dios. 3, inmutabilidad. Dios no se mueve, Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios no lo hace cambiar nada. Dios siempre es lo que es. Infinitud. Es infinito, no tiene fin. Es por siempre. Cuando hablo de los atributos de Dios, yo me gozo porque digo, ¿qué poder tiene mi Padre? Qué grande es mi Padre, gloria a Dios. Y unidad. Dios, hay una unidad en Dios que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Esa unidad no la puede romper nadie. Nadie puede desunir lo que está unido por siempre. Dios, Jesús, que es Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios. Y yo quiero hablar un poquitico aquí porque no quiero que haya confusión. Dios lo conocemos como creador del cielo y de la tierra. Yo siempre he dicho que ese es cuando hablamos de Dios, ¿qué es Dios? El creador. Y cuando hablamos de Jesús, ¿qué es Dios? ¿Qué es Jesús? El Salvador. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿qué es Dios? Decimos el consolador, el guiador, el que nos guía, el que nos cuida, pero es Dios. Porque ellos son uno solo. Tienen el mismo sentir. No hay secretos entre ellos. No hay desunidad entre ellos. Lo que decide uno lo deciden los tres. Por eso es Dios. Lo que pasa es que a veces vamos a dividirlos en una forma de que Dios fue el creador del cielo y de la tierra, pero Cristo estaba ahí ya cuando Dios hizo al hombre, ya Jesús, su Hijo, estaba ahí con ellos. El Espíritu Santo estaba ahí, porque un ser no puede vivir si no tiene espíritu, y por eso se le dice el Espíritu Santo de Dios, porque todo lo que rodea a Dios es santo. Hay muchas doctrinas que quieren separar a Dios. Dios es Dios, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, pero los dividen. Dividen Dios, Hijo y Espíritu Santo, pero divididos. Ellos no se pueden dividir. Ellos tienen que estar siempre unidos. Por eso el mismo Señor lo dijo. Porque mi Padre os enviará otro consolador. Y el mismo Jesús lo dijo, porque las decisiones que él toma es como si yo las tuviera. Él va a estar siempre con ustedes. ¿Qué le está diciendo? Yo, mi Padre, siempre vamos a estar con ustedes a través del Consolador del Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos dividir algo que está unido por la soberanía, vamos a decir, de Dios. Dios es unidad. Y así Dios quiere que la iglesia esté unida, que la iglesia tenga un solo principio, un solo deseo, que la iglesia siempre tenga el mover del Espíritu Santo en su vida. Amén, gloria a Dios. Atributos comunicables. Y se le llama atributos comunicables porque son atributos que el hombre puede tener, que nosotros podemos tener. Atributos comunicables se denominan comunicables ya que los seres humanos experimentan estas características de alguna forma. Y usted dirá, bueno, voy a tener atributos de Dios. Los atributos comunicables de Dios es el amor. 1, el amor. 2, la santidad. 3, la espiritualidad de Dios. 4, la veracidad. 5, la justicia. 6, el conocimiento. Y 7, la sabiduría. ¿La sabiduría que Dios tiene igual que a nosotros? No. El amor de Dios es inmenso, es grande. Pero nosotros tenemos que tener
ese amor de Dios en nosotros, un amor perdonador, un amor bondadoso, un amor que todo lo pueda cubrir. Que el amor de Dios se refleje en nosotros, gloria a Dios. Que el amor de Dios siempre esté en nosotros, de una forma u otra, pero siempre. La santidad de Dios es pura, sí, pero el mismo Jesús dijo, sé santo porque yo soy santo. Y nosotros tenemos que andar en santidad de Dios. Eso es un principio, la santidad. La espiritualidad de Dios, tenemos que andar siempre en el espíritu. Tenemos que tratar por todos los medios de andar siempre en el espíritu de Dios, en la espiritualidad de Dios. 3, la veracidad. Tenemos que ser veraces. Pablo dijo que nosotros tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Nosotros tenemos que cuidarnos, astutos en no pecar, mansos en el perdonar, mansos en el hablar, mansos en el andar, pero tenemos que ser tenaces, conocer las malicias de Satanás, conocer las trampas de Satanás. Y por eso nosotros tenemos que ser, por eso Pablo dijo, sea astuto como la serpiente, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y yo me acuerdo unas palabras que dijo la profeta Ingrid, que dijo, el diablo nunca se te va a presentar como lo que es. Y la Biblia dice que él se presenta como ángel de luz para engañar a la iglesia. El Satanás tuvo una lucha feroz contra Dios y Dios tuvo que arrojarlo del cielo. Después el diablo tuvo una lucha contra Cristo Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. Y como no pudo vencer a Dios y no pudo vencer al Hijo, ahora tiene una lucha feroz contra la iglesia. Porque lo más bello, lo más hermoso que Dios ha creado es la iglesia. La iglesia es lo más bello que Dios tiene. La iglesia lavada con la sangre del Cordero. No olvides nunca de que tú eres hijo de Dios. No olvides nunca de que tú eres lavado con la sangre del Cordero y que eres parte del cuerpo de Cristo. Y como eres parte del cuerpo de Cristo, el diablo está haciendo todo lo posible por quitar ese miembro del cuerpo de Cristo. Hay una guerra inmensa contra la iglesia. Por eso es menester de nosotros buscar siempre al Señor, estar siempre con Dios, reunirnos, estar en comunión con Dios, ir a la iglesia, glorificar a Dios, porque Dios ahí da bendición y vida eterna. Ya conocemos lo que son los atributos comunicables y los atributos absolutos de Dios antes de la creación. Antes de la creación, y se lo repito, Dios es aceidad, autoexistencia, eternidad, inmutabilidad, infinitud y unidad. Y los atributos comunicables es amor, santidad, espiritualidad de Dios, veracidad, justicia, conocimiento y sabiduría. Los atributos de soberanía, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Dios, y hablamos de la omnisciencia, Dios está en todas partes. Dios domina el pasado, el presente y el futuro. Para Dios nada se le escapa. Él es dueño del tiempo. Él no vive por el tiempo vive por Dios. Dios está absolutamente de todo, de lo que tú vas a hacer dentro de 50 años, 30 años, 20 años, ya Dios lo sabe. En cierta ocasión, cuando estaba en el instituto, habían 50 alumnos que le estaba dando clase
Y yo les dije, ellos me dijeron, profe, Dios sabe los que se van a salvar. Y dije, sí, Dios sabe quién va a ser salvo de este salón. Dios sabe cuántos se van a salvar en este salón y cuántos se van a condenar en este salón. Y un estudiante me hizo una pregunta y me dijo, profe, y si Dios sabe eso, ¿por qué no lo evita? Porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta nuestras decisiones. Si tú decides seguir a Cristo y vivir una vida piadosa y santa y agradable a Dios, Dios te ayuda. Pero si tú decides apartarte de Dios o vivir un evangelio de carnalidad, un evangelio que a Dios no le agrade, Dios respeta esa decisión tuya, porque eso fue lo que tú decidiste. Y me dijo, ya entendí, profe. Digo, sí, tenemos que guardarnos para Dios, glorificar a Dios, porque aunque Dios conozca nuestras vidas, Dios no se mete, Dios no te dice, mira, te vas a perder, tú no tienes salvación. No. Siendo Judas el que traicionó a Jesús, por último Jesús le dijo, y con un beso vendes al Hijo de Dios. Le estaba diciendo, Judas, yo soy el Hijo de Dios, me vas a vender. Si yo soy el Hijo de Dios, Judas no tuvo compasión de eso. Ya el diablo se le había metido a Judas. Dios le dio la oportunidad a Judas para que se arrepintiera, pero él nunca se arrepintió. Así es Dios con nosotros en su omnisciencia. Dios nos alerta, Dios nos dice, Dios nos habla, pero a veces nosotros no hacemos caso a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios en su omnisciencia nos está diciendo. Mira, te vas a perder si sigues ese camino. Mira, te estás apartando, te estás alejando de mí si sigues así, pero ya nosotros hemos tomado una decisión. Por ello siempre les digo que el evangelio es decisión, es un camino de decisión. Si decidimos seguir a Cristo, gloria a Dios. Si no decidimos seguir a Cristo, ya esa es su parte. Omnipresencia. Dios está en todas partes, en todas partes. Dios se da cuenta de todo. Yo a veces digo, ¿por qué tenemos que escondernos de Dios si de Dios no nos escondemos? No nos podemos esconder. Nos escondemos del hombre, nos escondemos de la mujer, nos escondemos de nuestro esposo, nos escondemos de nuestras esposas, nos escondemos de tantas cosas. Y yo digo, ¿y Dios? ¿Por qué? Si de quien tenemos que escondernos no nos podemos esconder, porque Dios está en todas partes y está presente en todas partes. Ahora, Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Dios se manifiesta donde están los santos de Dios glorificando a Dios. Ahí es a donde Dios se manifiesta. Cuando tenemos una intimidad con Dios, cuando estamos en grupo glorificando a Dios. Por eso es bonito cuando vamos a la iglesia y entre todo el grupo de la iglesia, como un solo cuerpo, adoramos y glorificamos a Dios. Qué bello es cuando ese Espíritu Santo empieza a tocarnos y a llenarnos. Qué bello es cuando ese Espíritu Santo, que es tan sublime y tan bello, toca nuestras vidas, habla nuestro corazón, toma todo nuestro ser porque estamos glorificando y alabando a Dios. Qué bello es cuando nos acercamos a Dios creyendo que existe, creyendo que está ahí y nos acercamos en intimidad con Dios. Ay, Señor, oh Dios, qué bello es alabarle y glorificarle y sentir su presencia. Porque a esa omnipresencia Dios está ahí. Y todopoderoso. Hay tantas filosofías de que hablan del poder de Dios. Una de las trampas que en la Universidad del Zulia
Sabe que cuando el estudiante entra en la Universidad del Zulia, lo que le meten es la psicología del socialismo y del marxismo y del leninismo. Empiezan a hablarle en los 3 primeros meses lo que es el socialismo, lo que es Marx y lo que fue Lenin. Y el profesor, que es muy comunista, muy socialista, viene y le hace una pregunta referente a lo que es Dios, del poder de Dios. Y él les hace una pregunta, no sé si a ustedes se la han hecho, y viene y le dice, Dios es todopoderoso. Y la gente dice, sí, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer una piedra que no levante nadie. Sí, sí la puede hacer. Entonces no es Dios. ¿Por qué? Porque no la puede levantar. Fíjate la filosofía que le mete. También buscan el versículo del Salmo donde dice que Dios, el trono de Dios está en el cielo y sus pies en la tierra. Ellos fundamentan y dicen que si el ser humano no existiera, Dios no existiera. Porque quien le da creencia a Dios es el ser humano. Y yo le digo, pero si ya Dios existía antes de la creación, ya Dios tenía vida antes de la creación. Cierta ocasión, me acuerdo que una vez yo le llegué a mi tío, antes de haber creído en el evangelio, yo le dije, yo le voy a hacer una pregunta a mi tío. Y me dijo, dígame, Dios hizo todo. Me dijo, sí. ¿Y quién hizo a Dios? Y él me respondió y me dijo, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y yo le dije, tuvo que haber sido la gallina porque Dios no va a hacer un huevo, Dios hace una gallina, una creación. Y me dijo, y antes de tú ponerte a pensar eso, ¿por qué no te pones a pensar que al ser humano tan perfecto, tan hermoso que es, de a dónde salió? Si solamente al ser humano lo pudo haber hecho una persona o un Dios que todo lo sabe, que es sabio en todo, hizo el cerebro del ser humano con unas venitas tan finiticas, pero por ahí corre sangre. Un cerebro que es una computadora, que recuerda, que piensa, que medita, que analiza. Y yo le dije, sí, es verdad. Me dijo, antes de ponerte a pensar en eso, ponte a pensar la creación del hombre. Tan perfecto, sus 5 sentidos, su libre albedrío. Tiene ojos para ver, tiene boca para hablar, tiene oídos para oír, tiene una nariz, unos pulmones para respirar. Su aparato digestivo, su aparato sanguíneo, su aparato respiratorio, su aparato reproductivo. ¿Quién es un ser tan bello y hermoso como el ser humano? Yo le dije solamente Dios y me dijo, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos en otras cosas raras que el diablo y el mundo nos quiere dar. Y perdonen que les hable así, pero es la verdad. El diablo ha tratado por todos los medios de que el ser humano no cree en la omnisciencia, ni en la omnipresencia, ni en la todopoderoso que es Dios. ¿Por qué? Porque eso nos quieren arrebatar a nosotros lo que es Dios en verdad. Atributos morales, bondad, santidad y justicia. Esos son 3 atributos que nosotros tenemos que tener. Tenemos que ser bondadosos, que a veces no es fácil ser bueno, porque bondadoso es eso, ser bueno. El mismo Jesús dijo, que le dijeron maestro bueno, y dijo, bueno es mi Padre que está en los cielos. No es fácil de nosotros hacer bueno, de crear o de hacer que todo. ¿Sabe que es difícil dar cuando no tenemos? Dar en la escasez. Pero ¿sabe que es bello y hermoso? Cuando damos en la escasez. Acuérdese de la viuda de Sarepta, que solo tenía yo siempre digo que una arepa, tenía una tostada o tenía un pastel, tenía un solo platico de arroz
Y ella decía, me lo voy a comer yo con mi hijo y después me muero. No había más comida en ese tiempo en Jerusalén, en Sarepta. Pero Dios había trabajado a un hombre. Dios había hablado con Elías y ya Dios le dijo a Elías, anda a Sarepta, una viuda. Y Elías hizo caso. Pero lo más bello es que esta mujer se sometió a la palabra. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, vienen grandes bendiciones. Cuando nos sometemos a la palabra, Dios nos bendice grandemente. Y no va a haber escasez en nuestros hogares ni en nuestra familia. Nuestros hijos van a vivir bien. Porque nos hemos sometido a la palabra de Dios. Y le dijo, prepáramelo primero a mí. ¿Qué pensaría esa viuda? Que le iba a dar el único plato de comida que tenía para ella y para su hijo a dárselo a un desconocido, a dárselo a una persona que no sabía y que no conocía. Pero ella se sometió y le dio esa comida a Elías. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando Dios nos dice, da esto, da aquello. En cierta ocasión, y quiero aclarar esto, en cierta ocasión un pastor fue a la familia, a visitar una familia, y él llevaba, vamos a decirle, 300,000 pesos en el bolsillo. Y él de cada ratico se metía la mano al bolsillo y decía, Señor, este es para los víveres de la semana. Señor, voy a hacer la comprita ahora cuando salga de aquí. Y está con su esposa y le dice, Señor, voy con mi esposa a hacer la comprita ahora. De pronto el Señor le dijo, dale lo que tienes en el bolsillo a mi hija. Y dijo, Señor. Y él se hizo el que no había oído. Y siguió hablando con la hermana. Y bueno, hermana, me voy, ya tengo que irme. Y el Señor volvió a decir, dale lo que tienes en el bolsillo. Dáselo a mi hija. Señor, pero mire, esta es la comida, esto es lo de la semana, Señor, los víveres, ¿cómo hago? Ay, Señor. Y bueno, hermana, ya me voy. Entonces le dijo al Señor, no has hecho lo que te dije. Y él dice que sacó la plata y le dijo, ten, hermana, esto se lo está dando mi Dios. Esto se lo está dando su Dios. Dios le bendiga. Y oró y se despidió. Cuando salió, la mujer le dijo, bueno, mi amor, vamos al mercado. Y él le dijo, ay, mi hija, tú no sabes que Dios me dijo que le diera esa plata a la hermana, a su hija. Y la mujer empezó a pelear, sí, ahora que vamos a comer y que vamos a... Sabes que las mujeres se preocupan mucho por la alimentación de la familia. Y ahora qué vamos a hacer, y de dónde vamos a sacar plata. Y bueno, en eso lo llamaron en el celular y, pastor, ¿dónde está? No, estoy visitando a una hermana. Mire, yo fui a su casa, ya le dejé 3 cajas de comida. Que Dios me dijo que le hiciera una compra y 3 cajas de comida. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir grandemente. Porque Dios es bueno y para siempre la misericordia de Dios. Dios en una forma u otra cubre nuestras necesidades, porque Él es un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre que cubre todas nuestras necesidades. Y así como la viuda de Sarepta se sometió a la palabra devolvió la bendición. Mientras no llueva, nunca escaseará ni el aceite ni la harina en tu casa. Y hoy te digo, cuando tú te sometes a la palabra o nos sometemos a la palabra, nunca va a escasear la harina ni el aceite en tu casa ni en tu familia. Porque eso es palabra de Dios. Porque sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios lleno de amor y de misericordia. Amén, amén. Un Dios que es omnisciente, omnipresente. Un Dios que te cubre, un Dios que te guarda y un Dios que te cuide.
Santidad de Dios. Siempre en mi corazón están esas palabras. Sé santo porque yo soy santo. Y si el Señor, que fue un hombre aquí en la tierra, porque Él fue 100% hombre y 100% Dios, es lo que se llama unión hipostática. Él fue hombre en toda su forma de ser, pero también fue Dios. Y si Él vivió en justicia, si Él vivió en santidad, si Él vivió y alcanzó la santidad de Dios en la tierra, ¿por qué nosotros no? Yo siempre le digo a mi Dios, qué bello es, Señor, como tú le dijiste a Satanás de Job. ¿No has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios, varón que me ama. Yo a veces digo, Señor, algún día tú vas a decir esas palabras conmigo. ¿No has visto a mi siervo David? ¿No has visto a mi sierva Ingrid? ¿No has visto a mi sierva Teresa, a mi sierva Evelyn, a mi sierva Luz Mari? Varonas de Dios perfectas que me aman, que me quieren, temerosas de Dios. Yo siempre digo que a donde tenemos que estar, siempre tenemos que ser hijos de Dios. En justicia. Somos justos Amén. en toda nuestra forma de ser. Nada. A veces la justicia no reina en nosotros. A veces la justicia se quebranta en nosotros. Nunca olvidemos lo que son los atributos de Dios y lo que es Dios para nosotros. Nunca podemos olvidar que nosotros somos hijos de Dios y que Dios siempre va a velar por nosotros. Siempre va a velar Dios por nosotros. Yo no me preocupo en el vestir. Mire, yo le voy a decir algo a usted, lo voy a dar como testimonio. Yo a veces tengo que regalar mucha ropa porque yo tengo mucha ropa ahí, hay ropa que no me pongo y la regalo. En estos días saqué como 6 camisas y se las di a un pastor. Le dije, tengan pastores tan buenas, a ver si le quedan, y se las puse. Y tan contento está el pastor que me dijo, ay, Dios mío, ya tengo 6 camisas nuevas, gloria a Dios, todas me quedan buenas. Y yo, bueno, disfrútelas, eso es un regalo que Dios le da. Al otro día, fui a una casa y me regalaron 7 suéteres, 7 franelas. Y yo dije, ay, Señor, qué bueno eres tú. Dios nos da a nosotros todo lo que necesitamos, porque Dios, no olvidemos que Dios es un Dios omnipresente y omnisciente. Dios sabe de las necesidades que tú vas a tener. Y Dios sabe de los momentos difíciles que vas a pasar. Pero cuando nosotros nos llegamos a la presencia de Dios y guardamos la presencia de Dios en nuestra vida, Dios siempre va a estar con nosotros y nos van a cuidar. Ya hablamos de lo que son los atributos relacionados con Dios, lo que es Dios con nosotros y lo que es Dios. Yo sé que ya son las 8. Los nombres de Dios es extenso, porque Dios tiene muchos nombres que nos puede representar a nosotros. Pero ya como el tiempo se nos acaba, yo voy a dejar esto de los nombres de Dios para el martes. Yo solo espero que la presencia de Dios, primero que todo, se haya movido en nuestras vidas. Porque sin la presencia de Dios, nada somos. Cuando no hay presencia de Dios en nosotros, somos como címbalo que resuena, pero que no lleva ningún mensaje. No olvide nunca
que Dios es omnisciente y es omnipresente. Y no olvides nunca de que ese es tu papá, ese es mi papá, que siempre va a cubrir Así es. mis necesidades. Grupo, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide, le amo en el amor de Cristo Amén, pastor. y quiero que siempre vivamos una vida santa, agradable y perfecta delante de Dios. Amén. Dios me los bendiga. Sus micrófonos están abiertos para ustedes. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por esta hermosa enseñanza. Los que no sabíamos de pronto acerca nada de esto o los que ya sabemos tenemos un recorderis. Amén. ¿Quién quiere comentar algo? Los micrófonos están abiertos. ¿Quién quiere preguntar? Recuerde lo que siempre les digo, la pregunta no es pequeña o no es tonta o me da pena. No, 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 no. Hagamos preguntas, dudas o si queremos que nos repitan alguna cosa. Noto que están tímidos, tímidos. No, pues darle gracias y la honra al Señor por esa palabra tan bonita. Sí, de pronto dando un recorderis de lo que es Dios en nosotros, de lo que Él hace si nosotros obedecemos y caminamos en obediencia a lo que decía el pastor o el testimonio que daba. A veces el Señor dice entreguemos algo y nosotros no lo entregamos. A veces como que nos hacemos los de la vista sorda o el oído sordo y no entregamos lo que el Señor está diciendo que entreguemos, sabiendo que después de que nosotros entreguemos, el Señor nos va a bendecir doblemente de lo que nosotros damos. Eso es algo muy bonito, es una palabra muy bonita, es algo que como que llena, como que, no, siento algo que no sé cómo expresar, pero doy gracias a Dios por esa palabra tan bonita el día de hoy. Gloria a Dios, Y gloria a la honra y Dios. la gloria para mi Señor. Amén. Cuando alguien comentaba, cuando su versículo decía, cuando su estudiante, un alumno le hacía la pregunta, pero Dios, si sabe que nos vamos a perder, ¿por qué no hace algo? Y decía, pues que Dios nos dio libre albedrío. Diría yo, Él no quiere robots, Él no quiere de nosotros que seamos robots, porque si no, pues nos hubiera creado de esa manera y hacen todo lo que yo quiero. Entonces es algo que nosotros debemos pensar, es que el Señor no quiere robots y que nos dio ese libre albedrío y nosotros, varios acá, la mayoría, creería yo, somos papás, somos mamás, tenemos hijos y nosotros los aconsejamos, nosotros les hablamos, nosotros les decimos qué camino tomar, que mejor no tomen ese otro camino, cuidado con esa decisión, pero cuando un hijo dice, me quiero ir por allá, una hija dice, me quiero ir por este lado, hasta anoche tarde me escribió una paciente y me dijo, me acabo de enterar que mi hija, que tiene 16 añitos, tuvo relaciones sexuales con un muchacho y él vino, estuvieron juntos y se fue. Se perdió, se fue para otro país y ella quedó ahí como, sí, me decía, estoy en shock porque mi hija pues es muy pequeña y resulta que me entero que ha tenido varias relaciones sexuales y que él habló con la niña y ella le dice que no, que ella no más, que no sé qué. Y el mejor amigo de la niña le dice, sí, ella ha tenido muchas relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, una mamá que le ha hablado, una mamá que se preocupa mucho por ella, es una madre soltera. El hecho de que sea madre soltera, entonces un hijo puede hacer esto para comentarlo, de pronto lo delicado de la situación, ¿cierto? Lo difícil que sea para ella manejar esta situación ella solita, ¿cierto? Entonces ella le ha hablado, le ha aconsejado, le ha dicho que no, pero la niña toma la decisión de hacerlo. ¿Qué podemos hacer nosotros como papás si yo tengo la autoridad con mi hijo, con mi hija, ¿cierto? Entonces, papá, Dios es precioso, es hermoso, nos ha dado ese libre albedrío y no quiere robots, amén. Y una palabra muy bonita que me pareció cuando dice sometámonos, es tan difícil someternos porque nosotros queremos siempre tener la razón, nosotros queremos siempre tener el control de las situaciones y una de las cosas que ha sido más complicada es entender
que somos dependientes del Señor. Como seres humanos queremos tener como el sartén por el mango, ¿cierto? Pero el Señor es quien tiene la última palabra y, y muchas veces lo veo con mis pacientes, como les comentaba yo alguna vez, cuando tengo pacientes que son creyentes, que creen en el Señor, para mí es más fácil, porque yo le digo, bueno, vamos a orar y vamos a trabajar en como por este lado, ¿cierto? Pero las personas que no, tengo un paciente en Estados Unidos y él tiene la esposa, terminaron la relación, está con otra persona y entonces yo le digo, él dice, yo creo en Dios. Bueno, vamos a orar, mira, tienes que agarrarte la mano de Dios y todo eso, y él se queda callado, él no, es como la última instancia, ¿cierto? Y es más complicado cuando no nos sometemos a él. ¿Mm? Entonces, bueno, si alguien más quiere comentar algo, si alguien más quiere decir algo, nadie. Estamos solitos, pastor, usted y yo estamos solitos aquí. No, no están Pues solos. nadie quiere hablar y nadie quiere decir nada. Colguemos, pastor. Bueno, chao, gracias, bendiciones. Gracias por el mensaje, adiós. Dale, Pastor, Marcelita. Pastor David, bendiciones, hermana Ingrid, bendiciones para todos. Sí, con relación también a lo de la pregunta del alumno del pastor, hay algunos que son salvos y no lo saben. Hay algunos que ya son salvos. Yo también le hago la misma pregunta que le hizo su alumno, ¿no? Si ya nosotros, o sea, si ya Dios sabe cuáles son los salvos, y es lo que yo a veces me pregunto, y de hecho una vez yo le decía a la pastora Rosalba, porque ella insistía mucho en orarle a un jefe de ella que estaba a punto de morir. Y ella insistía en hablarle de Dios a este hombre, pero este hombre decía que no le hablara de Dios. Y ella insistía, y ella me decía, Marcela, ya está a punto de irse, está a punto de irse. Yo le decía, pastora, pero dígale. Y otra vez le decía, ese señor estaba muy, muy reacio a aceptar a Cristo. Y en una de esas, yo creo que cuando me dice, Marcela, este señor ya se está yendo y no recibe a Cristo. Y yo le digo, pastora, entonces, bajo de ese desconocimiento, ¿no? Pastora, entonces, si no lo quiere recibir, ya está. Seguramente que este es uno de los perdidos, este no se va a salvar porque está muy terco y no quiere recibir, entonces que no reciba a Cristo y ya, ¿qué más puede hacer usted? Le he dicho yo a la pastora. Bueno, pasa como una hora y me llama la pastora y me dice, Marcela, te tengo buenas noticias, gloria a Dios, este señor en el último instante recibe a Cristo y se va. O sea, como que le hacía falta eso para ya irse, como que ya sabía, o sea, yo digo, bueno, ya Dios sabía que él se iba a salvar y por eso la pastora estaba ahí, insista. Eso me enseñó a mí que uno no debe desistir de alguien, aunque diga no, uno siempre debe estar allí. Pero la pregunta a lo que voy es, ¿en qué momento sé yo en no insistir, en decirle, bueno, ya este es uno de los que se va a perder? Porque voy a poner un poquito la cámara, así que no me gusta la que no me vean. Este es uno de los que no se va a salvar, decía yo. Pero claro, si hubiese sido yo hubiese desistido en ese entonces por mi desconocimiento, y se hubiese ido sin Cristo. Pero la pastora, basada en ese conocimiento, ella insistió, este señor se fue con Cristo, pero fue muy difícil para que aceptara a Cristo. ¿Cómo sé yo en qué momento digo, bueno, ya, este es como que, o esa revelación no nos la da Dios? Decir, bueno, definitivamente se va a perder, ya ni para qué insistir más. Esa es una cosa que no podemos hacer, o hay una revelación en que uno dice, pues ya como la hizo Jesús, que usted dice que se la dio a Judas, ¿no? Pero ni aún los otros apóstoles pudieron discernir. Claro, ellos no tenían el Espíritu Santo en ese entonces, entonces no podían discernir cuando Cristo estaba dando pistas de que Judas era el traicionero. Pastor, ¿cómo sé yo que en cuanto ya insistir a una persona, en cuanto ya decir, no, definitivamente esta no, o ese caso no se da? No podemos tomar esa decisión como seres humanos así a la ligera. Algo que tenemos que entender nosotros. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo, y predica este evangelio a todas las criaturas, a todo el ser humano. Este evangelio tiene que ser predicado en todas partes del mundo.
El que cree será salvo, mas el que no cree será condenado. Dios no obliga a nadie a creer en él. Dios sí mueve el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos quebranta. Yo me acuerdo cuando yo acepté a mi Cristo amado, yo tendría 17 años y estaba con 3 amigos de esa edad, de amigos de parrandita, de fumar, de una cervecita, de tener 3 novias, 2 novias. Y cuando terminó el predicador, el amigo mío, yo me saqué unos cigarrillos que tenía en el bolsillo y se los entregué y le dije, y él me dijo, ¿para dónde vas, David? Y le dije, voy para allá. Me dijo, ¿para dónde? Allá adelante. Voy a darle mi corazón a Cristo. Y yo fui y acepté a eso. Desde entonces he tenido bastantes problemas, sí. ¿El diablo me ha tentado? Sí. ¿El diablo hay puntos que me ha derrotado? Sí. Porque yo no tengo más poder que Satanás. A través del Espíritu Santo y la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado y a través del Espíritu Santo que me reenargulle y me fortalece, porque busco su presencia. He vencido y hasta el día de hoy estoy aquí glorificando a Dios. Llegan persecuciones a los cristianos toda la vida. Hermana Marcela, siempre va a tener persecuciones. Siempre van a haber adversidades. Siempre va a tener una lucha espiritual que la quiere alejar de la presencia de Dios. Porque si Dios está ahí para salvar su alma, el diablo está ahí también para que su alma se pierda. Entonces usted tiene que tener siempre perseverancia y saber de que si nos descuidamos vamos a perder esa alma. Vamos a perder la vida. Porque como dice la palabra de Dios, no temas al que mata el cuerpo, sino el cuerpo y el alma también. Nuestro primordial, que Dios sabe, sí, Dios sabe todo, pero Dios sabe que Él dio a su Hijo para que todo el que crea será salvo, pero hay gente que no quiere creer. Mire que ahí está el rico cuando Lázaro. ¿Usted cree que el rico no sabía y le habían predicado el evangelio y le habían hablado de Jesús? Pero cuando él estaba en el infierno, en el lugar de tormento que dice la Biblia, se acordó de todo, aún se acordó de sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento. Nosotros tenemos que recordar siempre de que hay un lugar de tormento y que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. Ya el Espíritu Santo nos tocó, ya el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros la convicción de lo que nosotros somos y tenemos que cuidarla. Que hayan adversidades, toda la vida la vamos a tener, hermana. Y entre más busque a Dios, más adversidades van a venir. Porque entre usted busque más presencia de Dios, usted va a ser un arma mortal contra Satanás y Satanás va a tratar de eliminarla. Satanás va a tratar de eliminar esa arma que le está haciendo daño. ¿Cuántas veces a mí no me ha pasado que cuando tengo que intervenir por alguien, orar, reprender, orar por liberación, cuántas veces los demonios no me han amenazado? ¿Cuántos brujos no se me han parado al frente y me han dicho, te voy a matar, tú no vas a vivir? Y yo les digo, yo vivo hasta donde Dios quiere que yo viva. Pero ni tú ni nadie me va a matar a mí. ¿Cuántos demonios a veces no me han atacado y me han mirado con rabia cuando estoy reprendiendo algo? ¿Por qué? Porque esa es la lucha que nosotros tenemos. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Somos la iglesia de Cristo. Y Dios nos ha cedido ese poder a la iglesia, la única que tiene autoridad sobre Satanás y los demonios, sobre el mundo espiritual malo, es la iglesia, porque Dios le ha cedido a la iglesia ese poder. Ay, Samanayas. Y cuando Dios nos da ese poder a nosotros, ¿qué está haciendo Satanás? Tratando de robarnos ese poder. Y no es tanto el poder, sino la salvación a nuestra alma. Nosotros le predicamos el evangelio a nuestros hijos
le predicamos el evangelio a nuestras hijas. Yo tengo 2 hijas y yo les he hablado tanto del evangelio. Sí, papi, algún día sí, papi, sí, papi, sí, papi. Yo les digo, bueno, algún día con el sí, papi se van a quedar. Porque, como dice la hermana Ingrid ahorita, la decisión la tomamos nosotros. Hay personas, menores de edad que toman decisiones de adulto. Y cuando un menor de edad toma decisiones de adulto, vienen problemas. Cuando un adulto toma una decisión de un niño, vienen problemas. Porque nosotros tenemos la edad que tenemos para tomar decisiones. Y una de las decisiones es seguir a Cristo y serle fiel a Él. La palabra dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta que Él venga y te daré la corona de vida. Pablo decía, he peleado la batalla, he corrido. Ya solo me espera la corona que Dios me va a dar. A nosotros solamente nos espera la corona de vida que Dios nos va a dar, pero sí tenemos que perseverar hasta el final. Hay personas que dicen, yo me voy a perder, si me pierdo. Ese nunca ha creído en Cristo. Porque cuando nosotros verdaderamente creemos en Cristo, venga lo que venga, se cumpla la palabra, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni persecuciones me podrán apartar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pero hay personas que a veces están en el evangelio y aguantan 2 días de hambre y se van al mundo porque en el mundo están mejor. Esos nunca han creído. No. Porque les voy a decir como dice en mi tierra, no aguantó la pela. Sí. Vienen pruebas, vienen porque nosotros, usted ve que el oro cuando lo van a pasar o lo van a refinar, lo pasan por fuego para quemarles esas escorias y ese barrito y esa piedrecita y esa cosita. Y entonces viene el hombre y ve el oro y dice, no, todavía le falta más y lo vuelve a pasar por fuego hasta que el oro se perfecciona, hasta que dice, este es el oro que yo quiero. Así es Dios con nosotros. Nosotros cuando llegamos al evangelio, llegamos con piedra, con pajitas, con perolitas, con todo. Y Dios empieza a procesarnos porque quiere hacer de nosotros un diamante en bruto, quiere hacer de nosotros una perla preciosa. Todo lo bello, todo lo hermoso lleva su proceso. El proceso de la perla, el proceso del diamante, todo tiene un proceso. Y nosotros a veces tenemos que aguantar ese proceso porque Dios nos quiere perfeccionar a través de Cristo Jesús. Yo no pienso si estoy en el cielo o si Dios ya yo soy salvo. No, yo pienso de que tengo que luchar y pelear la buena batalla de la salvación. Y no poner en poco una salvación tan grande como dijo Pablo. Yo solamente pienso en que yo tengo que perseverar hasta el final y no importan las persecuciones que puedan venir. Si nosotros siempre pensamos positivamente en que tenemos un Dios que hasta el día de hoy nos ha velado de nosotros y ha visto de nosotros, ¿por qué yo tengo que pensar de que no voy a ser salvo? Ahora, si yo de ahorita cuando termine aquí me voy para el mundo y empiezo a no hacer la voluntad de Dios, yo tomé esa decisión. Yo tomé la decisión de irme al mundo. Judas tomó la decisión de ser traicionero. Pedro tomó la decisión de negar al Señor Jesucristo. Y todavía el Señor Jesucristo se lo dijo a Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y él lo hizo porque tomó esa decisión, pero después tomó una decisión de arrepentirse y de decirle a Dios que lo perdonara. Que fallamos todos los días, que pecamos todos los días, pero lo importante es ver la cruz y ver que hay un Dios que está presto a perdonarnos. Hay un Dios que está presto a levantarnos.
Hay un Dios que está presto a darnos cada día más y más de su Espíritu Santo. Pero yo siempre digo, persevera hasta el final y serás salvo. Cree solamente, le dijo Dios a Marta, a María, cree solamente y verás la gloria de Dios. Solamente tenemos que creer nada más y vamos a ver la gloria de Dios. Bueno, Dios me los bendiga, hermano, porque no sé si la hermana está conforme con lo que le dije. Amén, amén. Sí, pastor, lo que pasa es que, claro, con el tema de la salvación es un tema que cuando se habla, hay tantas versiones sobre esto que por eso le hice esa pregunta, porque es un tema que, bueno, algunos dicen, no, ya la salvación la tenemos, así me vaya el mundo y venga, ya la salvación está, otros hay que cuidar la salvación. Entonces, con relación a lo que usted estaba hablando, por eso le quise hacer esa pregunta. Yo sé lo que creo, lo que tengo en mi corazón y lo que sé y lo que hizo usted. Yo creo que soy salva porque tengo a Cristo en mi corazón y el hecho de caminar en la vida cristiana es guardar de esa salvación, guardar de ese testimonio. Pero este tema es bastante extenso. Hay igual personas que aunque estén en una congregación pentecostés, igual siguen teniendo la definición muy diferente en algunos casos. Entonces, es un tema amplio, es un tema de que no hay una unidad entre todos los cristianos con este mismo tema. Sí, porque lo que pasa es que a veces hay tantas doctrinas y tantas cosas que dicen de que no, que ya Dios escogió lo que son salvos, ya Dios sabe, ya escogió lo que se van a perder. No, Dios no ha escogido lo que son salvos, ni ha escogido los que se van a perder. Esa decisión está en el corazón del ser humano. Así mismo. Pero como dijo la profeta Ingrid ahorita, Dios nos ha dado un libre albedrío y Dios respeta nuestras decisiones. Así es. Y ahí está, fíjese, y se me viene a la mente y le voy a decir esto. Dios le dijo a Adán que no comiera del fruto prohibido. Adán se lo transmitió a la mujer. Mira, no comas de esto, no puedes comer de esto, porque Dios nos dijo que no comiéramos de esto ya. Y Satanás le llegó a la mujer y empezó a manipularla y engañarla, y porque yo no me olvido las palabras de la profeta cuando dijo que Dios se nos presenta con las cosas bonitas. El diablo se nos presenta con las cosas bonitas. A mí eso no se me olvida. Y fue tan tierna, tan bonita las palabras de Satanás a Eva, y Dios sabía que lo iba a hacer. Dios tenía el poder para presentarse y decirle, hey, no hagas esto, yo te dije que no lo hicieras, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer caso a la serpiente? No, Dios se quedó tranquilo, porque esa era una decisión de ella. Ella tenía que tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo. Así es Dios con nosotros. Dios no puede decir, no hagas esto, aunque leemos la palabra y nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, pero lo hacemos. Y Dios en ese momento se nos puede presentar y decir, no lo hagas, no hagas esto es malo, no lo hagas, apártate de esto. Pero Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta lo que vamos a hacer. Porque en verdad nosotros no somos robots. Somos criatura de Dios y después ser hijos de Dios. Y para eso Dios nos capacitó con nuestros 5 sentidos y nuestro libre albedrío para decidir nosotros por sí mismos. Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, sí. Pero cuando el Espíritu Santo nos ayude es porque ya nosotros le hemos dado un rinconcito en el corazón para que explote en ese corazón. De resto, no. Bendiciones, que hablen otros, pues. Amén, amén. Bueno, con respecto a lo que decía el pastor, que todos tomamos decisiones y que en algún momento nos decidimos ir para el mundo y hacer cosas que no son, igual tenemos que asumir las consecuencias, ¿no? Dios nos perdona, pero tenemos que asumir las consecuencias de aquellas decisiones que nosotros tenemos. Entonces, eso es uno. Con respecto a la pregunta inicial que hacía Marcela de yo,
yo le insisto a una persona para hablarle al Señor, para que acepte al Señor Jesucristo y no debo ser insistente o cuando yo sé que debo dejar ahí. Uno es saber que como nosotros estamos siendo, nosotros somos del Señor y el Señor está en nosotros y Él nos, entonces eso nos habla de sometimiento y nos habla de obediencia. Entonces, el que nos dice, que lo mencionó el pastor David, es ir, llevar el evangelio, hacer discípulos, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Que yo me tengo que cansar o que tengo que dejar ahí, ¿quién, o sea, bajo qué criterio le haríamos nosotros o nosotros cómo podemos tomar esa decisión? Resulta que esa decisión no es de nosotros, ya el Dios, ya el Señor la tomó y Él nos dice, vayan y hagan discípulos. O sea, siempre debemos ir y llevar la palabra. Siempre tenemos que decirle a esa persona, ¿cierto? Siempre tenemos bueno, como insistir en esto, en el que, oye, mira, no sé qué. El Señor lo que sí nos dice es, no contiendan, no peleen. O sea, ustedes no tienen que, nosotros no tenemos que contender. Como, ay, oiga, mire que es que las imágenes, o mire que es que no podemos ahorcar a nadie, ni doblarle el brazo, ni nada de eso, pero sí Él nos dice, lleven la palabra. Entonces, en esto sí, y decía también otra palabra del pastor David, es ser perseverantes. Entonces, insistamos. Es como si nosotros sabemos que viene una avalancha. O sea, viene la avalancha, ahí viene, y entonces yo cojo mis chinitos, mis gatos, mi maletica, lo que pude coger ahí en el momento o no, y salir corriendo y no le digo nada, yo me quedo callada. No, viene una avalancha y uno pega el grito, viene una avalancha, viene, ¿cierto? Es algo que viene, corran, huyan por sus vidas. Entonces, esa avalancha viene a ser el enemigo, viene una muerte eterna. Hagan lo que tienen que hacer, ¿cierto? Corramos a esa salvación. Entonces, si nosotros sabemos que hay un peligro inminente, pues lo vamos a avisar. Como sé que ahí hay un hueco y mi hijo se va a caer y yo le digo, ay, mire ese hueco ahí, se va a caer, ¿no? Entonces yo le dije, ojo con ese hueco que se va a caer y entonces él está ahí caminando, yo lo veo que se va a caer y yo ya me quedo callada, yo le digo, no, oye, mira, te vas a caer, ¿cierto? Entonces así mismo con las personas pienso que con respecto a la pregunta que decía Marcelita es cuando yo parar o cuando seguir, no sé, ser insistentes, no contender, pero sí ser obedientes con lo que les dice el Señor y en algún momento esa semilla quedará ahí y ahí sembra. A mí me pasó algo cuando estaba en la universidad. Yo tenía un profesor que era amigo mío y entonces cuando nos encontraba en clase o en un pasillo o algo, hola, ¿cómo estás? Y entonces yo le decía, hola, bien, gracias. Y yo le decía, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Y él se reía, él me decía, bien, gracias a mí, porque él era ateo. Y entonces él me decía que tener a Dios, creer en Dios, la vida era más fácil. Yo le decía, ¿por qué? Dijo, claro, porque cuando tú tienes a Dios, tú crees en alguien, porque si te pasa algo bueno, es porque Él te ayudó. Si te pasó algo malo, es como ayúdeme con esto. Si vas a hacer algo, es, oiga, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cierto? Entonces decía que las personas que creíamos en Dios, las cosas eran más fáciles. Mientras que los que no creen en Dios, era más difícil porque decía, si salió algo mal, fue por mi culpa. Si salió algo bien, ay, felicitaciones, qué bien lo hiciste. Si van a hacer un proyecto, no me interesa, o sea, yo soy el que tomo decisiones, ¿cierto? Pero yo nunca o sea, yo le hablaba de Dios, yo le decía, no, yo creo en Dios, Dios no sé qué, bueno, yo le hablaba de Dios, pero nunca lo llevé a como Dios te ama y la oración a llevarlo a hacer la oración de fe, ¿cierto? Nunca lo llevé. Cuando yo me gradué, como a los 2 años, creo, como a los 2 años me enteré que él falleció. Él estaba en Costa Rica, creo que estaba en Costa Rica, me parece, o Puerto Rico, estaba con la novia, con la familia de él, y él le dio apendicitis, no, perdón, le dio algo de la vesícula, le dio apendicitis y le dio peritonitis, y él falleció allá. Cuando yo me enteré, lo primero que pensé, lo primero que se me vino a la cabeza fue, no le hablé del Señor, yo no lo llevé, no lo que a hacer la oración de fe. Entonces fue algo que me dolió muchísimo y ahí yo dije, no, y aquí en adelante todo el mundo, quien no quiera, venga a ver para acá. Y cuando tengo mis pacientes, ¿quieres hacer una oración? Venga, y oramos y bueno, reciba al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es siempre como perseverar en eso, amén. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere Yo comentar? estoy aquí, Dios les bendiga. Estoy Amén. aquí en el hospital. Quería darles un pequeño saludito. Estoy con mi jefe y bueno, ya habían pedido que por favor oraran por él, ahorita la hermana Luz María. Pero quiero aportar algo. En Lucas 14, 23
habla también de la actitud que debemos de tener de forzarlos a entrar. Lo dijo también Cristo para nosotros. La insistencia y además por lo que estaban también diciendo, ¿no? Que ahí en Lucas 14, 23 dice que fórzalos a entrar, vayan por vallados, por caminos, por donde sea, pero fórcenlos a entrar a mi casa para que mi casa sea llena. Lo que estaban explicando es correcto, no se obliga a nadie, pero sí es verdad que nosotros tenemos que ser muy insistentes porque nosotros tenemos bien claro qué esperan, qué les espera a una personita como ellos. Ellos no lo saben, nosotros sí. No lo tenemos, digamos que no lo hemos vivido en carne propia para decir, uy, es que yo ya estuve en el infierno y yo ya sé qué es eso. Y es como algunas personas han tenido experiencias y pueden decirlo de esa forma, ¿no? Y lo cuentan y dicen cosas y uno queda, wow. Pero nosotros no lo hemos experimentado, pero por lo conocimiento que tenemos de la palabra, sabemos que es claro y que tenemos que hacer esa parte nuestra y que eso fue un mandato que Dios nos dio a todos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, o sea que no interesa dónde estemos, lo único que tenemos claro es que hay que obedecer y hacer esa parte que nos corresponde. De que llegue al cielo ya le corresponde al Señor, pero a nosotros como misioneros, evangelistas y pastores, tenemos que dar la palabra y ya el Señor cumple la otra parte, pero la orden es que lo Amén, hagamos. amén, así es. Entonces, no insistamos, tenemos que ser muy insistentes. A mí me da mucha risa porque todas las personas, tiempo atrás, lo digo, y Luzmar y las que me conocen de tiempo atrás, pues yo era igual. Ahora yo ya no lo hago de esa forma, pero tengo unas benditas hijas que me ha dado el Señor que no pueden ver a nadie que entra a la iglesia porque de una vez, pastora, y comienzan a hacerme señas, "Ay, la oración de fe, ya está la hija, pregunta, pregunta". Y a veces pues yo ya sé que son conocedoras del Señor y a veces hasta les digo, bueno, vengan, repitamos la oración nuevamente para dejar satisfecha a Victoria, a Marcela, porque se preocupan, pastora, hágale la oración de fe, hágale la oración de fe. Y claro, yo sé que es un, es algo bonito Amén, porque amén. Así es, pastora. Muchísimas gracias. por la insistencia y por la preocupación de que Amén, no, amén. hágale la oración de fe porque si sale de acá no sabemos con qué se encuentra en la calle y gloria a Dios por esa manera. Y a veces yo tengo que estar ahí un poquito y calmar y les digo, cálmense, denme tiempo porque no podemos yo, que venga, aquí vamos a orar por ustedes y ni una vez vengan. Y entonces, claro, pero ellas desesperadas y desde la silla me hacen caras, me hacen, si pudieran hacerme de esas caritas que me pasan una cara feliz, otra así triste, y venga, hágalo, pastora, hágalo. Y estamos, y es una risa, pero yo entiendo esa parte Es y que me es un gozo. desespero santo. Amén. Pero, y entonces, claro, Amén, amén. tengo el privilegio de tener ahí unas hijas santas que insisten y que insisten. Entonces, si son así, recuerden, no pueden descansar ni dejar de perseverar en esto, ni dejar de hacerlo, porque es la orden que tenemos. Igual nosotros no los vamos a llevar al cielo, quien los lleva es el Señor, pero la parte nuestra, por lo menos uno dice, guau, yo ya lo hice. Y se queda uno tranquilo y descansa, porque el resto lo hace el Señor. Nosotros no, pero Él sí. Entonces, aclaro eso y texto bíblico, Lucas 14, 23, para que no se nos olvide. De igual forma hay que forzarlos a entrar, más aparte de lo que dice Mateo 28, 19, más lo que nos dice Marcos 16. O sea, es que es que por donde miremos tenemos que hacerlo. Así que Sí, pastora. no hay que parar, no hay que parar. Forzaré a este hombre que está por aquí, que no quiere aceptarlo, forzaré. Es que la iglesia, cuando ya estás en la iglesia, creo que el trabajo ya está hecho. Cuando una personita llega a la iglesia, yo creo que ya el trabajo está hecho el 80%. Yo creo que si lo dejamos ir sin recibir a Cristo, ahí sí es verdad que es para entristecernos. Pero fuera de la iglesia es muy difícil, es mucho más complicado y mucho más aquí en Barcelona, que ya te es más complicado, mucho más difícil, que hay veces que tú dices, pues ya lo dejaré porque qué más, tampoco si no quiere, pero claro, hay que insistir, aunque esa persona sea terca. Porque aparte también tengamos en cuenta algo, siempre yo les recuerdo a todos,
tengan presente que antes nosotros éramos iguales. Yo me acuerdo cuando me hablaban de Cristo, yo estaba jovencita, pero me hablaban y yo decía, vale, yo voy a ir. Pero yo no iba, yo en realidad iba porque me daban las onces y porque cantaban, pero yo ni siquiera entendía a Cristo ni por qué era que iban. Yo solamente decía, sí, 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 voy a ir, claro, claro, yo llego allá. Pero era por las onces y por los cánticos. Pero realmente no era porque yo dijera, uy, es que necesito a Cristo en mi corazón. Pero de todo ese tiempo, a esa búsqueda y a esa parte, pues fue el comienzo de Dios para usar a cualquier persona que se me acercaba para decirme que era el tiempo. Y de hecho, fue muy joven que me convertí al Señor. No tuve mucho tiempo de estar en el mundo y participar, nada, no, fue poco. A los 17 años ya estaba convertida. Entonces uno dice, wow, gracias al Señor que siempre me buscó y me empezó desde los 12. A los 15 seguía y seguía y seguía. Y yo después dije, ay no, este Señor me tiene tan cansada que yo lo voy a aceptar para que me deje en paz. Esa es una broma, pero es algo así. No, no es, es decir, a los 15 años comprendí que realmente Jesús me estaba buscando por todos los lados de la tierra. Para donde me llevaran, allá estaba Él. Entonces yo dije, no, 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 no. Es que en realidad yo ya no me puedo escapar. ¿Para qué huyo? ¿Para qué cojo por otro camino? ¿Para qué digo que no? Si es que ya me tenía agarrada. Entonces no me pude despegar y esa es la verdad. Pero es muy lindo experimentar esa parte. Llegó un momento tan fuerte que había unas 300 personas ahí en la congregación y yo no me aguanté cuando escuché la última predicación y yo dije, no, 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 esto alguien le sapió a este pastor todo, quién era yo, cómo soy, y me paré y le dije así de frente, pastor, ¿qué hay que hacer para ser de aquí? Que ya, pero ya. O sea, fue tanto el desespero mío que el pastor inmediatamente ni siquiera me mandó a callar ni nada porque le interrumpí la predicación y me dijo, venga acá hermana, y me sacaron allá adelante y ya, descansé. Y desde entonces ando descansada. Gloria a Dios. Mira que tú mencionas algo muy importante y que a veces pasa desapercibido, y es cuando dice, yo iba porque me daban onces, me daban comida. Yo escuché un testimonio de un hombre grande de Dios que él estuvo en las calles, él empezó en las drogas y una vez él decía, ay, ya hay una iglesia cristiana. Y él tenía hambre, dice, una iglesia cristiana. En una iglesia cristiana siempre hay comida y me dan comida. Yo voy allá y me dan comida. Y él se hizo allá y oraron por él y él decía, yo voy por la comida. Y le dieron comida, oraron por él, él cayó al piso, o sea, fue una cosa impresionante. Pero él decía, yo voy allá porque en las iglesias cristianas hay comida, así como hay esa comida espiritual, hay esa comida física, y que si ese es el, por decirlo de alguna manera y que no suene feo, como el gancho que el Señor puede utilizar para que alguien llegue, el estómago, el hambre, que llegue a alguien, así será. Si él dice que las piedras hablan, que las burras han hablado, ¿por qué no utilizar la comida para que alguien llegue? Y así sea por interés llegue por la comida, pero ahí están, y varios, sé que muchos han llegado porque, me invitaron y dan comida o hacen algo, la semilla queda sembrada, amén. Entonces es algo que se puede utilizar para que llegue. Ahora no es que vamos a dar todos los días comida para que la gente llegue, ¿no? Pues el Señor colocará el sentir a cada uno, ¿no? O sea, ¿cómo va a pasar esto? ¿Sí? Pero por la comida alguien puede llegar. Y por eso decía, un detalle desapercibido. ¿Mm? Y, bueno, te iba a preguntar cuáles eran las citas bíblicas, pero ya las coloqué en el texto. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Tiene una pregunta? ¿O ya nos despedimos en oración? Yo quiero saludar. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? No, se te escucha una interferencia, se te escucha como si tuvieses un baflecito por ahí, o tienes otro celular ahí al lado, o si quieres coloca el texto. No, Para nada, ese es mi celular. escucha, si quieres habla así durito y concreto. A ver, que te alcanzamos a escuchar. Bueno, mientras que de pronto Damaris alcanza, mientras que pueda arreglar de pronto lo que esté sucediendo,
Vamos a dar las gracias a Adriana López, a Ana Beatriz, a Claudia Patricia, a Damita, al pastor David Gutiérrez y a la hermana Nelcy, la esposita Daidi, a Lilia del Rosario, a Luz Mari, a Marcela Berrío, Martica, la pastora Rosalba, Teresita, Victoria, Silda y los que se han tenido que retirar. El pastor Silverio nos da sus saludos y nos dice excusa que tuvo que retirarse. El pastor Guido nos acompañó. Lady Elena, nos acompañó también Evelyn, que ella está desde el Ecuador. Muchas, muchas gracias a todos los que han permanecido, los que asistieron a esta hermosa cita. Gracias por los comentarios, por enriquecer la palabra que trae el Señor. Damita, ¿pudiste arreglar ese inconveniente? Ay, sí, a ver, cuéntanos. ¿No me escuchan tampoco? Háblanos, pero sé concreta. Pero si me escuchan, Háblanos si me fuerte. escuchan, ¿no? Ay, Damaris, te escuchamos, pero con una interferencia, por eso te digo, háblanos un poquito más duro y sé concreta. ¿Aló? Damaris, ¿nos puedes